Buenas noches, les saluda Luis Canela. Las Grandes Ligas le dan la bienvenida a su nuevo comisionado Rob Manfred. El 10º comisionado en la historia del béisbol reemplaza a Bud Selig. Y continúa la Copa Mundial Sub-20 femenil en Canadá, sin el tricolor. La selección femenil mexicana Sub-20 quedó hoy eliminada de la Copa del Mundo Canadá 2014 tras perder frente a Corea del Sur 1-2 en el Estadio Nacional Soccer de Toronto, Canadá. Pese a dominar casi la totalidad del juego, pero no concretar, en choque donde buscó hasta el último minuto un empate que las habría mandado a los cuartos de final por tercera Copa del Mundo consecutiva. El esfuerzo con el gol de Tanya Samarich al minuto 75 fue insuficiente. Las asiáticas avanzaron a los cuartos de final de esta justa como sublíderes del grupo C con 4 puntos, mientras el Tri quedó en tercer puesto con solo 2 para quedar eliminado y ver rota la racha de 2 mundiales sub-20 consecutivos en que habían avanzado a los cuartos de final. El delantero Raúl Jiménez llegó a España donde una gran multitud le dio la bienvenida en el aeropuerto y de allí derechito se fue a las instalaciones del club para realizar los exámenes médicos. Jiménez, de 23 años, listo para arrancar su nueva aventura con el Atlético de Madrid, después pasó a las oficinas del club donde firmó contrato por los próximos 6 años. La presentación oficial será mañana. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la suspensión de 4 meses y 9 partidos con su selección al uruguayo Luis Suárez por haber mordido un rival en el Mundial de Brasil. Aunque le autorizaron para entrenar y asistir a los partidos con su nuevo equipo, el Barcelona, Suárez podrá recuperar su ansiada rutina profesional, aunque no podrá disputar partidos oficiales hasta el próximo 26 de octubre, justo el fin de semana en el que el Barça y el Real Madrid se verán las caras en Liga, en lo que será el primer clásico de la temporada. El portugués Cristiano Ronaldo, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, Manuel Neuer, campeón mundial, y el holandés Arjen Robben son los aspirantes a mejor jugador europeo de la temporada 2003-2014. Antonio Conte fue nombrado como nuevo entrenador técnico de la selección italiana por los próximos 2 años y 7 millones de euros con esta misma federación. No hay otro evento como la Ryder Cup. Ver a los mejores jugadores de Europa y Estados Unidos luchar por el honor de llevar la victoria a su continente en encuentros cabeza a cabeza no tiene igual. Por eso la participación de Tiger Woods, uno de los mejores de la historia en este certamen, fue de gran tarea para el capitán Tom Watson en elegirlo para jugar en la Copa entre el 23 y 28 de septiembre. Hoy, el mismo Woods decidió comunicar que no desea ser tenido en cuenta por el capitán del equipo y que dedicará los próximos meses a su plena recuperación. Los Rockies de Colorado están en graves problemas. Sus 2 superestrellas están lesionados y es posible que no podrán contar con ellos en los últimos 40 duelos de la temporada regular. Pero en el caso del campo corto Troy Tulowitzki, ya es final. Tulo se someterá a una cirugía en su cadera izquierda en Vail el día de mañana, por lo que perderá el resto de la temporada. Tulowitzki, cuyo promedio de bateo de 3.40 sigue siendo el mejor en las Grandes Ligas, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 22 de julio, 3 días después de que se lesionó corriendo un rodado en Pittsburgh. Fue el primer viaje de Tulowitzki en la lista de lesionados esta temporada, aunque había tomado días libres para descansar sus piernas. Tulowitzki no regresará a la acción este año. Y el venezolano Carlos González, después de 70 partidos, continúa teniendo problemas en su rodilla izquierda. Los directivos han tomado su tiempo en decidir su futuro. El futuro y la salud de Cargo es de gran importancia para los Rockies. Se espera en una decisión en las próximas horas o días. González posiblemente ya vio su último partido con los Rockies esta temporada. Y recuerden, el domingo, 49ers y los Broncos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y Juan Carlos nos tiene una invitación muy especial. Así es, el próximo sábado, evento exclusivo en el Sports Authority Field de 12 a 4 de la tarde, para que conozca a la mascota de los Broncos y las porristas. Ahí enfrente del estadio Sports Authority Field estaré con ustedes. Así que ya lo saben, este sábado a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Ya volvemos.